Sí. Sí. Ahora. Sí. Ahora. ¿Sí? Ahora, sí. Bueno. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Ya veo que me alegra mucho que haya una nutrida presencia de todos los alumnos del curso de entrenadores nivel 1. Bueno, yo supongo que ya me conocéis todos, soy Juan, soy el presidente de la federación. Y el motivo de esta clase de hoy, que para mí, aparte de hacerme mucha ilusión, me parece que es muy importante, es porque, bueno, hacer un poquito de historia del asunto. Yo, con los de la Junta Directiva alguna vez, y con amigos del balonmano, siempre hablamos de que ahora mismo uno de los problemas que tenemos el balonmano, como en todo, como en la sociedad, como en muchas cosas, es que a la gente con experiencia, que ha vivido emociones intensas, que ha pasado por épocas gloriosas, que ha hecho mucho, bueno, antes, por la noche, nos juntábamos ahí en la hoguera a preguntar: ¿y tú cómo cazabas el mamut? ¿O tú cómo ibas a cazar dinosaurios? ¿O tú cómo en la batalla de la guerra de Cuba combatías? ¿O cómo? Y el señor mayor que había vivido todo eso explicaba las cosas y los jóvenes aprendían. Ahora parece que está todo en YouTube, que con descargarnos una aplicación lo tenemos todo solucionado, que el Big Data nos da la clave de cómo se juega esto o cómo es la vida, y se nos olvida preguntar a los que lo inventaron, ¿no? A los que vivieron esas experiencias, que son las que nosotros tenemos que aprender. Está con nosotros Javier García Cuesta, que aparte de ser asturiano, ser antiguo alumno de este colegio, haber jugado en los equipos asturianos y en la selección asturiana en sus inicios, pues fue nada más y nada menos que olímpico como jugador en las Olimpiadas de Múnich 72, que son las primeras Olimpiadas en las que se jugó el balonmano como lo entendemos ahora, el balonmano a 7, en el año 72. Son aquellas Olimpiadas, no sé si os acordaréis, que los que visteis la película de Múnich, del atentado, de la OLP contra la delegación judía, del Omar Speed, con sus 7 oros olímpicos y sus zapatillas Adidas en la mano, que fue uno de los hitos que cambió el deporte. Pues allí estaba Javier como jugador representando a España. Después de esto fue seleccionador nacional de un montón de países, como Egipto, Portugal, España en 2 ocasiones, y como seleccionador español representó a España en Barcelona 92, Estados Unidos, que inició el balonmano en Estados Unidos, es licenciado en INEF, como licenciado en INEF fue preparador físico del Atlético de Madrid, del Cosmos, entrenador de Asobal, bueno, aquella no se llamaba Asobal, pero el equivalente en el TECA de Santander, en los años gloriosos del TECA de Santander, etcétera, etcétera, etcétera. Es más, también una cosa que me hace mucha ilusión y que ojalá podamos repetir: seleccionador asturiano en un partido internacional contra Brasil, que además ganamos, ¿no? Que ganamos, Asturias ganó a Brasil, así que imaginaros. Y a todo esto, ¿a dónde va? Va a que está aquí para explicaros un poco lo que es lo inmutable, lo que no cambia. Cambia, como digo, el Big Data, cambia la técnica, cambian las aplicaciones, pero hay cosas, como me acababa de decir él ahora charlando, porque es un placer charlar con él, cosas como la actitud, entrenando, la actitud del entrenador, la actitud de los jugadores, de qué manera nos enfrentamos al entrenamiento, nos enfrentamos a la competición, lo que está en la esencia del juego,
y en la esencia de la manera de enfrentarse al deporte, eso es inmutable. Eso no cambia ni en el 78, ni en el 72, ni cambiará dentro de 40 años, ¿no? Y eso es lo que a mí me hace ilusión y desde el curso, que también organizando está Diego, Cuco y todo el departamento técnico de la federación, pues os queríamos transmitir. Yo pienso que va a ser una charla muy provechosa. Al final, por favor, quitaros el miedo, que eso es otra cosa muy importante, y preguntar, preguntar lo que haga falta. Él va a abrir el turno de preguntas y lo que se os ocurra. Hay veces que la mejor manera de demostrar la inteligencia, y más en un entrenador, es haciendo las preguntas oportunas. Así que, sin más, yo os dejo aquí en manos de Javier para que os explique un montón de cosas que seguro que os vienen de maravilla, ¿vale? Pues venga, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, yo comentó el presidente un poco mi currículum. Yo vivo aquí ahora, yo estoy retirado de mi trabajo y vivo aquí en Gijón. Y para mí era siempre una satisfacción, y sigue siendo una satisfacción estar aquí con vosotros, especialmente en este colegio donde yo empecé a jugar a balonmano. Y esta conferencia yo la tomo como casi cerrar el círculo, ¿no? Empecé aquí y aquí pues voy a más o menos terminar. No me quedan muchas primaveras, pero vamos a intentar que sean lo más floridas posible. Segundo, yo no sabía qué tipo vamos a decir, de auditorio iba a tener. Veo que hay muchísima gente joven y, por supuesto, hay varias personas a las que agradezco su presencia. Yo lo que tenía preparado no es que sea de dar un nivel en otro, simplemente está previsto lo que yo quiero con este rato que vamos a pasar, que no me toméis como un profesor del curso que viene a dar otra conferencia. Eso lo dejo para ello. Para mí es un poco el resumen que yo veo como qué es lo que un entrenador tiene que tener, aparte de la técnica, la táctica y lo que tienes que enseñar, eso está muy bien. Pero hay muchas veces que no sabemos tratar a las personas, a los jugadores, no sabemos tratar con los directivos, no sabemos tratar con la prensa. Y simplemente lo que voy a intentar es, yo voy a dar unas ideas con las que yo trabajé, daré algunos ejemplos incluso un poco anecdóticos, y luego me gustaría que durante el tiempo, vosotros si hay una idea de lo que estoy hablando, pues mira, eso me gustaría preguntar tal, o tenéis otra idea que tengáis dudas y queráis saber, por favor, lo que quiero es precisamente eso, sobre todo la última parte del tiempo que voy a dedicar, me gustaría que hubiera más preguntas y si no las haré yo. Los que sois un poco más jóvenes, no tengáis miedo, aquí esta historia de los años y los no años va a favor vuestro, no mío. Es decir, es un poco pronto quizá para algunos de vosotros tener que hablar de esto. Hay otras cosas quizá más importantes en este momento, pero creo que al mismo tiempo es bueno tenerlo en el background para saber que hay que un día prepararse para esto. Bueno, sin más rollo, vamos a empezar a comentar esto, ¿no? Estamos ya con podéis ayudarme un poco, ¿no? No sé qué nos hecho aquí, pero lo tenemos preparado muy bien.
cuando estés de entrenador, una cosa que es muy importante es siempre estar dispuesto a aprender. ¿Cómo? Yendo a simposios, yendo a cursos, pero también aprender de los jugadores y aprender de la situación que se tiene. Entrevistas con los otros entrenadores. Por ejemplo, yo jugué balonmano, acabé el INEF, estaba en el equipo nacional y de repente me caso y estoy jugando balonmano, voy al club y surge que tengo que estar en el fútbol. Y he estado 4 años entrenando con el fútbol profesional. Al cabo de 4 años yo lo dejé y volví a balonmano con las en Estados Unidos. Entonces, esos 5 años para mí fueron un borrón de balonmano y lo tuve que volver a reaprender con situaciones muchas veces favorables para mí. ¿Cómo? Íbamos a jugar mucho, estaba en Estados Unidos, por ejemplo, veníamos a Europa, jugábamos muchos partidos y yo cada partido tenía la costumbre de reunirme con los entrenadores del otro equipo. Y las ideas que saqué, la cantidad de cosas que yo aprendí de entrenadores muy famosos y de entrenadores muy normales, muy menos famosos. Entrevistas, por ejemplo, que me llamen la atención. Entrevistarme con Procraya. No sé si vosotros os acordáis de él, este hombre ha muerto. Procraya fue un gran jugador en el 72, fue un gran entrenador, sobre todo un gran profesor de la universidad enseñando balonmano. Era una maravilla verle en los clinics, etc. Luego había otras cosas que no tuvo tanto éxito a nivel de entrenador deportivo, o sea, de equipo, pero son uno de los ejemplos que yo podría dedicar aquí varios minutos a decir lo que ahora es la clave. No. Pero es importante que tengáis la idea de hablar con las personas. Estar siempre preparado. Las oportunidades van a surgir que no se sabe dónde. Sois quizá demasiado jóvenes y ahora mismo todo está enfocado al colegio, a la familia, a lo que haya que hacer y está más o menos programado. Hay que ir a clase, hay que ir a clase. Hay que pensar mucho. Ahora, cuando acabéis la escuela y haya que ir a la universidad, hay que pensar, voy aquí, hago esto, no hago esto. Si no hago esto y soy yo que lo mando, no apruebo, etcétera, etcétera. Estar preparado para siempre surgir oportunidades. Si yo os contara la historieta de toda mi vida, hay dos veces que firmo un contrato, concretamente con Egipto, de 4 años, y con Estados Unidos de 5, de manera totalmente circunstancial. Yo ya me retiraba, estaba en Brasil, me retiraba en el 2012 y resulta que viendo un partido del Campeonato del Mundo de chicas que se estaba jugando, me encuentro con una persona que conoce a una persona y que esa persona me contrata porque yo regresaba a Estados Unidos y firmé un contrato de 4 años con Estados Unidos. Estas oportunidades surgen porque la gente te respeta y porque la gente espera de ti no solo lo que venga en el futuro, sabe quién eres, sabe lo que se dice de ti y entonces si estás preparado puede surgir. Si no estás preparado, pues la gente no habla contigo. Otra cosa que es importante, hay que distinguir claramente si voy a ser un entrenador full time, es decir, si voy a ser un entrenador dedicado a un equipo, a un club, a una federación, o lo que sea, full time, o me tengo que dedicar a ser profesor de educación física y entrenador. Y tú dirás, bueno, eso como siempre depende del dinero, por supuesto, pero también depende del tipo de entrenador que tú quieras ser o del tipo de trabajo que quieras tener. Y aquí influye muchísimo la familia. Cuando seáis un poco más, bueno, un poco no, mucho más mayores y estéis casados y tengáis 2 hijos, el coger este trabajo o coger el otro trabajo no es tan fácil si se está solo, que si hay que contar con los colegios de los chavales, la educación de los chavales, el trabajo de la mujer, etcétera, etcétera. Son variables que tienes que tener idea. No, yo quiero trabajar aquí en Gijón, esperando oportunidades para estar aquí, porque mi familia está aquí, claro, perfecto. Ahora, hay otras personas que dicen, no, yo aquí en Gijón no me vale, yo iré aquí. Y si eres un jugador y has hecho eso ya como jugador, es más fácil hacerlo de entrenador, pero no es necesario ser jugador para ser un buen entrenador. Entonces, es una decisión que tienes que tomar. El siguiente punto que digo aquí es, toda la información que recibáis aprendiendo, tanto de cursos como de simposios, como hablando con personas, antes de aplicarlo en vuestro equipo, aseguraros de que
escribáis un poco, meditáis un poco eso es lo que queréis meter y darse cuenta si es bueno para tu equipo o no es bueno para tu equipo. Y eso lo tienes que marcar tú como entrenador. Y bueno, finalmente vuelvo a lo que decía de la familia. Atención a la familia, sobre todo cuando son ya personas casadas, es importante lo que puede ocurrir en ella. ¿Cuáles son los principios que yo llamo principios fundamentales? Para mí los puntos importantes de un jugador, de un equipo, de una cosa así, es lo primero la actitud. Lo primero la actitud. Si un jugador puede ser el mejor del equipo, pero va al entrenamiento y yo veo que no está preparado, no me vale. Lógicamente, unas veces lo podré castigar y salir del equipo, o no podré quitarle, si estamos hablando de profesionales, a lo mejor no le puedo echar porque hay un contrato por el medio, pero ese jugador no tiene mi confianza. No tiene, tengo que convencerle de que así nos entrena, así nos juega. En el partido, el que no lo quiere, pierde. El que más lo quiere, gana. Y quiere lo que sea, el balón, la oportunidad, el espacio, el agujero de la portería, lo que sea. Pero hay que ir a buscarlo más anticipado, más intenso y más queriendo lo que está marcando. Segundo punto importante, tener a los jugadores bien informados. Primero, de lo que tú esperas de él, y tú le informas, yo a ti te veo esto, esto, esto y esto, y me gustaría que hicieras esto, esto, esto y esto. Y ver ese contacto con el jugador, que él te vaya diciendo, sí, pero yo esto tengo este problema, coño, eso no lo había pensado yo, etc. Esa comunicación y esa conexión, aparte de tener bien la información. Cuándo se entrena, cuándo se juega, cuándo sale el autobús, a qué horas hay que dormir por la noche, cuánto hay que descansar, todo eso de información, y no que tú lo tengas en la cabeza y creas que ellos te siguen por lo que dijiste una vez hace 5 meses y ahora resulta que nadie te escucha. La siguiente cosa que es importante para mí, por mucha confianza que tengas con el jugador, por mucha conexión que tengas y las risas que te pegas con él y que haya más o menos profesionalismo o sea amistad, una mezcla, siempre tiene que haber una distancia entre el entrenador y el jugador. Esa distancia puede ser más corta o más larga dependiendo de las personalidades de los dos. Si yo soy una persona que soy muy intensa e influyo mucho en las personas, pues a lo mejor él no necesita tener tanta distancia porque lo estoy pisando. Ahora, si eres una persona tranquila y ese jugador se te está alejando porque ve que tú no tienes imán y tú tienes que estar, el juego está basado en lo que yo te digo y tú haces, o en lo que yo creo y tú haces, o lo que tú haces y yo te dejo hacer. Pero si no hay esa conexión, no vale para nada la táctica que empleemos. Pero al mismo tiempo, si tú eres un amiguete, cuando quieras ponerte serio, será demasiado tarde. Ahora, cualquier persona dice, así, ahora me gusta que ahora soy el malo de la película yo. Y la semana pasada, cuando fuimos a tomar unas copas y no me dijiste nada. Hay que tener distancia con los jugadores, pero ojo, no es por cuestión de ser un dictador ni ser una persona maleducada, no simplemente es conexión con los jugadores porque tienen que estar informados, porque son los protagonistas, etc. Pero siempre hay un momento en que tú cortas la relación para cambiar de actitud con respecto a él. No se puede variar eso. La siguiente puerta es un poco en esa línea. Tú tienes que tener una línea de trabajo. En los entrenamientos, en los viajes, en el autobús, en el hotel. Yo no digo que haya que tener entre eso, tú tienes que tener una línea de trabajo. Los jugadores tienen que saber cómo eres tú, qué es lo que tú quieres, qué es lo que te estás diciendo. Y en cuanto surja cualquier problema y alguien se despide, hey, te he dicho que pam, y ahí está. Pero hay que tener una línea de trabajo. Y esa línea de trabajo muchas veces influye mucho en lo que hablábamos antes de obtener una oportunidad de trabajar o no. La línea de trabajo que tienes, la forma en que diriges al equipo, eso es lo que va a quedar de ti. Y lo más importante en ese aspecto es
no es lo que opinen los demás, es el carácter que tú tienes y la estructura y las ideas que tú planteas que sean respondidas por los jugadores porque están informados, porque se está utilizando esa línea de trabajo con ellos constantemente y al final lo prueban y lo consiguen hacer. La siguiente punta, y esto es fundamental, puntualidad. Y siempre se dice lo mismo, puntualidad. Puntualidad es 90% de la disciplina, parte de la puntualidad. Yo puedo entender que una persona un día llegue 20 minutos tarde, por lo que sea, con justificación o no. Lo que no admito es el tío que llega 5 minutos tarde todos los días. Si tienes problema con lo que sea, ven a entrenar 10 minutos antes. Si tienes que vendarte o tienes que hacer lo que sea con el masajista o con quien sea, ven antes. El entreno empieza a las 5, a las 5. No nos presentamos a las 5 y luego hay 10 minutos para atar los zapatos. Hay que tener, eso es un punto importante en la disciplina del grupo. Si quedamos para salir en el autobús a las 9, no puedo entender que uno aparezca a las 9 y 5 o a las 9 y 10. No, a las 9 sale el autobús. Por lo tanto, a las 9 menos cuarto tú metes la maleta en el autobús. Y eso no tengo por qué editar, no tengo por qué enfadarme. Pero tengo que saber el jugador que esto es lo que hay. ¿Lo tomas o lo dejas? Otra cosa importante, sobre todo a nivel de staff y de relación con el staff de los que están por debajo de ti dirigiendo el equipo, el segundo entrenador, el manager, el psicológico, el artista, bueno, hay 10 tíos por ahí más grandes. Bueno, pues esas personas, hay una cosa que yo nunca admití y nunca admitiré: confidencialidad. Es decir, si una de esas personas, en las reuniones que tenemos, sale un tema y esa persona se le ocurre comentarlo fuera del ámbito para lo que estaba hecha, esa persona, lo mismo que dice antes del jugador, pierde mi confianza. Lo cambio si puedo por otra persona, me quedo sin esa posición y si lo tengo que tener y tiene un contrato con el club y yo no tengo autoridad para cumplir ese contrato, esa persona va a estar en esas reuniones como si estuviera una silla sentada. Nada más. Y no admito el más o menos. Cuando apunta más alto me refiero, cuando hablamos de la planificación que hagamos en cuanto a objetivos, siempre conviene hacerlo un poco por encima de tus posibilidades, porque te va a dar una forma de trabajar hacia arriba. Es decir, tú vas a intentar algo que nunca has conseguido. Si tú apuntas a lo que has conseguido, vas a bajar y conseguirás menos. Aquí otra cosa que es importante: imagen y ejemplo. A vuestra edad es importante que el entrenador tiene que tener una imagen. No se trata de ser un atleta y de ser guapo, se trata de, aunque sea una persona con sobrepeso y tal, hay algo que tú tienes que tener la ropa adecuada, tienes que tener una postura adecuada, tienes que venir con una actitud limpia de deporte. Tú no puedes venir aparecer con una cerveza para ir a entrenar. La imagen que tú proyectas es una imagen de seriedad, de deportividad y de profesionalismo. Sea en un colegio, sea en el campeón de Europa de lo que haga falta. Un poco para terminar es mejor ser ingenuo, entusiasta y confiar en que puedes hacer tu plan, puedes ejecutar tu plan y puedes ganar. Y no ser tímido, no lanzarte a la piscina y luego arrepentirte de no haberlo hecho. Tira para adelante, sé entusiasta, comunica, traslada ese entusiasmo al resto de la gente y consigue tus objetivos mucho más fácil que si vas, no sé, si vas a ver si los jugadores no pueden esperar eso de ti. Los jugadores tienen que esperar que tú eres el que te lo pones, tú eres el que quieres estar ahí, tú eres el que has puesto esa condición. Y si no eres así, puedes ganar ajedrez, no tienes ningún problema. Y entonces aquí hay una frase de un tal Bob Richard que yo cogí de ingenuidad, más trabajo, más coraje en el sentido de valentía,
conseguiremos un milagro. Nunca has hecho esto y consigues ganar. Por ejemplo, en mi caso, voy al club para que me den un trabajo además de balonmano y me proponen el fútbol. Yo me podría haber acojonado y decir, no, fútbol. Y ya aprenderé el fútbol, pero lo que sea. Yo hago esto porque me ilusiona ser el entrenador del Atlético madrileño, segundo equipo profesional del Club Atlético de Madrid. Y a los 3 meses estoy entrenando al primer equipo de profesionales. Y entonces dices, ¿qué pinta estoy ahí? Bueno, pues oye, me surgió la oportunidad y le eché lo que hay que echar y le hice lo que tenía que hacer y ahí estuvimos. Bueno, seguimos. Seguimos. ¿Qué método uso yo para hacer todo esto? Por ejemplo, empecé, como digo, jugando balonmano aquí, luego al fútbol, luego me fui a Estados Unidos desde el año 79 al 87 en Estados Unidos. En el año 87 vine a Teca, del 87 al 89. En el 89 fui a la Federación Española hasta el 93 para la Olimpiada de Barcelona. En el 93 me fui un año más a Estados Unidos, 94. Volví a España y en el 99 en el 95 me fui a Egipto hasta el 99. En el 99 me fui a Portugal hasta el 2005. En el 2005 volví a España hasta el 2009. Y luego me fui en el 2009 al 2012 a Brasil y desde el 2012 al 2018 en Estados Unidos. Y dices, ¿cómo hacías eso? ¿Cómo te puedes ir de un lado para otro? Lo primero, método estratégico es, primero, posicionamiento. Es decir, ¿dónde estoy? Si acepto ese contrato, ¿a dónde voy? ¿Y eso qué significa? A ver, ¿qué jugadores tengo? ¿Dónde voy a entrenar? ¿Dónde voy a vivir? ¿Qué pasa con la familia? ¿Cuánto voy a ganar? ¿Qué jugadores tengo? ¿Qué hizo Egipto hasta ahora? Voy allí y cojo todo, me posiciono, qué clubs, qué liga se juega, qué tipo de calidad de jugadores. Hombre, lógicamente el equipo ya lo conocía más o menos, de ver vídeos. Posicionarse en cuanto al equipo que vas a tener. Segundo, planificación. Y aquí sí que vuelvo a insistir, y eso es lo que haremos el resto de la vida. Planificación. Tú tienes que tener un plan. Puede ser mejor o puede ser peor, pero tienes que tener un plan. Tú no puedes estar entrenando, vamos a hacer esto, mañana esto sale un poco bien, vamos a hacer esto otro. No es así. Hay que tener un plan. Y ahora voy a intentar explicar cómo se realiza un plan. Lo primero, posicionamiento, interno y externo. ¿Qué significa? El posicionamiento interno es ¿qué tengo yo en mi equipo? ¿Qué jugadores tengo? ¿Qué ha pasado hasta ahora con este equipo? ¿Cuándo entrenamos? ¿Qué posibilidades hay? ¿Entrenan todos o uno tiene que estudiar? Ese posicionamiento del conocimiento dentro de tu equipo. Y el exterior es los otros equipos. ¿Contra quién voy a jugar? ¿El equipo que yo tengo se ajusta suficiente a estos equipos o realmente si no cambio la defensa no tengo opción? Y a partir de ahí, de las necesidades que te surjan de tu posicionamiento, es donde vas a crear un plan adecuado para atajar esos problemas. Y luego, una vez que haces el plan, hay que ejecutarlo y hay que tener paciencia con el plan. Si tú creíste que ese plan era el necesario y era importante, hay que hacerlo. No, el primer día no sale bien, no, vamos a cambiar el plan, que no sé qué, vamos a cambiar el plan de no sé cuánto, vamos a cambiar eso, los jugadores se aburren. Si el jugador se aburre, que se aburra y que se alegre. Y si no se alegra, que se va a tomar vientos a la farola. Y es así, dentro de un orden, es decir, tú no vas a andar haciendo burradas de aquí y para allá. Y aquí puedo poner un ejemplo que es un poco pintoresco, pero para que veáis hasta qué punto. Estando en Estados Unidos hicimos un training camp de una semana con un grupo el Comité Olímpico tenía una relación, unos contratos con las reservas de indios americanos. Entonces ellos hacían sobre todo baloncesto y correr. Baloncesto, atletismo y tiro con arco. Bueno, pues entonces
hicimos un campamento en el cual seleccionamos no sé si eran 21 masculinos y 21 femeninos. Estando entrenando, claro, llegó un momento en el entrenamiento que íbamos a empezar a jugar partidos de 15 minutos. Entonces hice 4 equipos, puse a jugar y claro, como había varios grupos, 2 de los equipos decidimos, unos van con camiseta y otros sin camiseta. Y yo estaba ahí más contento con mi energía de entrenador y de repente uno de los jugadores me dice, no, yo no me quito la camiseta. Y yo digo, bueno, que no me quito la camiseta. Pero que no tenemos, no me quito la camiseta. Y bueno, pues vete allí, no juegas tú, porque aquí quítate la camiseta. Y el tío se quedó con la camiseta sentado y no jugó. Y claro, yo digo, bueno, pues mira, me siento bien que haya tomado esa decisión porque así sabe que hay que hacer lo que yo digo. El día siguiente estamos allí, me entero, porque le vi vestirse, quitar la camiseta para poner otra no sé qué, y me doy cuenta que tiene 2 cicatrices así. No sé si visteis la película hace muchos años, que los indios, cuando en aquel entonces, para decidir cuándo eres hombre, te colgado del pecho, colgaban no sé cuánto tiempo, un día, no sé cuánto lo tenía. Y claro, las cicatrices que les quedaban, él no quería mostrar. Y claro, ahí cuando de repente te das cuenta, menudo gilipollas soy yo aquí mandándole a este tío una cosa que va en contra de su tradición o de su religión o lo que quieran llamar. ¿Entendéis? O sea, hay que cuando tomas una decisión tan drástica, tienes que estar seguro que estás en lo correcto. Porque si no, la relación con el jugador va a ser mala. Bueno, luego, una vez ejecutado el plan, hay que evaluar y adaptarse a la nueva imagen. Tú puedes tener un plan y vamos a hacerlo así, pero luego si algo ocurre hay que saber ser flexible, identificarla por evaluación. Hicimos un plan de estos 15 días para mejorar el contraataque. Pero resulta que el contraataque no mejora, pues entonces hay que, a lo mejor no mejora, no metemos gol en contraataque porque no tenemos defensa. Entonces hay que evaluar, cuidado, el problema está en la defensa, no en el contraataque. Y así ir avanzando. Siguiente historieta. Aquí viene un poco, cuando estamos en una nueva situación de entrenamiento, de partido, hay que saber tú y a través de ti, los jugadores y algunos de fuera, la historia y la cultura de donde estamos. Por ejemplo, yo siempre digo, vamos a ver, ¿por qué Jamaica siempre tiene o medalla o está por arriba? ¿Qué coño pasa en Jamaica? Y el tema está, Jamaica tiene una cultura que lo cría desde el crío que es así, sale una forma de trabajar que tiene X entrenadores, los que sean, que llevan 40 años haciendo lo mismo y saben que si tú haces eso en un crío de esas características, vas a estar aquí. Y para eso se requiere 30 años de experiencia y no se necesita, por supuesto, que tendrán ciencia y laboratorios y todo lo que se pueda imaginar, por supuesto. Pero que la cultura y la historia de por dónde vienen los tiros, ¿por qué? ¿Por qué aquí en Asturias hay tanta cultura de balonmano y no lo hay de voleibol? Etcétera. ¿Entendéis lo que quiero decir con cultura? Esa cultura es la que tú tienes que saber transmitir. Soy un entrenador que tengo mis propias ideas y tal, pero estamos aquí en Asturias que se juega de esta manera, o estamos en Egipto que se juega de esta manera. Yo ahí tuve mucha dificultad, tuve que hacer trabajo, conocía Egipto, claro, yo conocía el equipo, lo habían jugado varias veces, todo lo que quieras, pero te pones a entrenar y se te ocurre dejar, al principio yo les dejaba un poco libre para ver de qué iban los tiros. Joder, de repente veo que hay uno defendiendo en 15 metros, el otro está en 12, el otro vez, ¿qué pasa aquí? Pero claro, veías que tenían éxito. ¿Por qué? Porque están desde pequeños, están con una cultura de defender muy abierto. Tú luego puedes modificar lo que quieras, que fue lo que hice al cabo de los años. Pero al principio tienes que ir con la cultura de esa gente. Tú a Egipto le decías que se fueran para atrás en 6-0 cerrado y estaban incómodos, no les gustaba, porque no eran físicamente lo suficientemente fuertes
para enfrentarse a un lanzador que viene encima de ellos. Pero sí eran muy buenos evitando con disuasiones que años después es lo que se está haciendo, pero con disuasiones e interpretaciones de la bola, atacando la bola. Y muchas veces cuando hablabas con algún entrenador del club o con gente de la federación, salían frases como esa, atacar a la bola. Y yo decía, atacar a la bola, yo mismo, pero claro, te callabas y vas metido a la cultura, y al final era yo el que salía al partido y era, dependiendo de dónde estaba yo en la línea, antes no había la zona de los entrenadores, entonces tú podías acercarte un poco más a la zona entonces si tú estabas en los 15 metros, ahí era lo máximo que podían salir, entonces se podía mover aquí hasta esta línea. Si tú te bajabas o tú te subías, ellos se adaptaban. Imagen personal, ya lo dijimos antes, de tú cuando vas a un sitio, sobre todo fuera de tu parque, de tu país o de tu ciudad, tienes que tener una imagen. Tú eres el seleccionador nacional, tú eres el entrenador del colegio, tú eres el entrenador del equipo del club, tienes que ser alguien, y alguien la gente lo ve por la imagen que tiene. Tú no puedes estar borracho en este sitio, no puedes estar hablando escándalos en otro lado, tú no puedes estar en el colegio y no pegar golpes, etcétera, etcétera. Imagen. La foto esa que puede ser un tío guapo, pero tan guapo es difícil. Pero bueno, anyway, eso era mi sueño. Acabo de llegar a Estados Unidos y estaba entrenando con las chicas. Concretamente estábamos en Congo, jugando la eliminatoria con Congo, Corea y Estados Unidos. Y ese era cuando yo era joven. Pero bueno, lo he puesto ahí por la idea de imagen y entonces. El siguiente punto, lo que hablábamos antes, la distancia con los jugadores y la línea de trabajo, eso no puede variar y tiene que ser siempre válido. Tú no puedes pedir a hacer cosas que ellos no sean capaces, pero al mismo tiempo tienes que exigirles salirse de la zona confortable. No podemos seguir haciendo lo mismo, hay que arriesgar, hay que correr más, hay que anticiparse, hay que cometer varios errores, pero estar evaluando constantemente. Evaluación, es verdad, yo os voy a enseñar después unas cosas que ayudan mucho a el control y la evaluación. Es decir, si tú tienes un plan, ¿cómo sabes que estás siguiendo el plan? Pues lo sabes haciendo números. Hoy día, toda esta nueva ciencia, nueva esta historia, el que estudia el vídeo, el que prevé no sé qué. Bueno, hasta el punto de yo no sé ni los que hay ni lo que hacen. Pero a los que estábamos al principio, hacíamos una serie de cosas que luego os voy a enseñar y he traído aquí nada más para que veáis a qué nivel estábamos en aquel entonces. Que es lo que pongo ahí, evolución del ojo clínico a la tecnología actual. Antes, yo por ejemplo, en lo que yo, sobre todo lo tengo del fútbol, la información que yo recibía por lo que estaba escrito, por lo que era nula. Y yo conseguí que ahí hubiera una información que en la mayoría de los casos ni los entrenadores sabían. Pero, por ejemplo, ahora hay uno que mide cuántos metros se corre. Yo llegué a medir, ver un partido y estar siguiendo a un jugador constantemente. Ha corrido 10 metros, ha tirado para atrás 20 metros. Y dices, ¿cómo ves 10 metros? Bueno, ojo clínico, son 12 a lo mejor. Pero claro, si me equivoco, soy siempre la misma persona equivocándome. Por lo tanto, va a llegar un momento en que hay un error, pero siempre el mismo. Lo mismo que estadística. Hay lo que diga la estadística, pero luego hay algunas cosas que son siempre iguales. Y dices, va, es un subjetivo. Sí, pero es los mismos objetivos y al final es una cosa objetiva. Y eso lo enseñaré luego, para que veáis si se puede seguir. ¿Qué pasa? Eso lo hace mucho, o lo hacía mucho, muy fácil en atletismo. Tú sabes cuánto has corrido, tú sabes lo que has sprintado, etc. Pero dices, ¿y en balonmano qué? Ahora ya en balonmano, en baloncesto, en fútbol, en todo ya se hace. Pero en los últimos años ya se hace con las computadoras te dan la información. Pero en aquel entonces teníamos que nosotros hacerlo personalmente. Ya eso lo haremos después y os enseño las que tenía. Aquí vamos a ir, ¿cómo vamos de tiempo?
Aquí, cuando yo estuve 5 años, 4 años con el fútbol. En esos 4 años yo me olvidé completamente de balonmano. Había jugado 9 años en el equipo nacional y en el Atlético de Madrid. Luego estuve en los años de INEF, hice la maestría de balonmano. Hice el curso nacional de la federación. Y todo eso lo tenía más o menos machacado. De repente me voy al fútbol, no veo un partido de balonmano y hago el curso nacional, el curso regional de fútbol, hago los 2 años de maestría de fútbol y será fútbol. Cuando voy a Estados Unidos vuelvo al balonmano. Entonces me tuve que reajustar esto de qué va. Y lo primero, hay una serie de cosas que a mí me llamó mucho la atención y vi cómo se iba evolucionando el juego del balonmano. Primero, la finta de brazo. Yo jugué 10 años como iba al balonmano, nunca a nadie se le ocurrió enseñarme ni a mí pensarlo en hacer una finta de brazo. Y de repente estoy con las chavalas, eso fue incluso con los chicos, voy a ver estábamos jugando un partido, estábamos viendo un torneo, estábamos viendo un partido que teníamos que jugar al siguiente partido. Y había un lateral izquierdo en Hungría, no me acuerdo del nombre nada, y de repente, ¡pum!, pega una finta de brazo, se mete entre primero y segundo, gol. Hostia, de hecho, en paso, ¿no? Y viejo, en el partido metió 3 goles así. Y ¿cómo? Y de repente le digo al que no estábamos filmando con el vídeo, le digo, pásame el vídeo esta noche y me pegué como 1 hora y pico repitiendo ese movimiento. Y luego dejé el vídeo aparte y en la misma habitación yo estaba, cojo la bola, lo piso, paso aquí, lo paso aquí, 0, 1, 2, no son pasos. Bueno, pues acabamos el viaje de todo eso, cuando llegamos a Estados Unidos, la semana primera ya estábamos entrenando a finta de brazo. ¿Por qué? Porque vi que era una cosa, nadie, 10 años para el balonmano, a nadie se le ocurría a un entrenador que un jugador tirara una rosca, no se nos salía, se nos sentaba y no jugaba en todo el partido. En cambio, ¿cómo puede ser que no lo pensáramos eso? Porque el mundo va por cultura. El siguiente paso fue la finta de brazo. Luego, aquí en España, en mis tiempos, era el juego de Rumanía. Rumanía movía la bola, para que tirara Grulla, para que tirara Bartolón. Grulla era lateral derecho, el Bartolón era lateral izquierdo, y a lo largo de la historia era Bartolón, Stinga, y siempre era lo mismo, mover la bola para que hubiera una pantalla para lanzar el lanzador. Luego de ahí fue, del año 74, fue cuando surgió Polonia. Polonia empezó el ataque perpendicular, el ataque contra los impares, el triángulo que tiene la bola, el de fuera y el pivote, etc. La siguiente fase fue las tácticas cerradas. Los suecos, los alemanes era, tú vas aquí, tú pasas aquí, tú cruzas y el pivote se mueve y pasa al pivote. Era cerrado. ¿Qué pasa? Luego intentamos hacerlo y claro, como eran buenos jugadores, algunas veces tenían que variar en un determinado momento y de ahí venía el gol. Pero sabías lo que estaban haciendo y tú podías tener una forma de cerrar. ¿Qué pasa? Con eso las defensas fueron mejorando y ya, aunque fuera buena calidad al final, como iniciabas de una forma, tú estorbabas lo suficiente para poder frenar el ataque. Pero se necesitaba un poquito más de improvisación o de sorpresa. Y de ahí vienen los desdoblamientos 3-3-4. Estás jugando así y de repente se va a un extremo, el lateral se abre, el central se mueve para aquí, y entonces dices, bueno, ahí hay unos cambios de oponente, hay unos cambios de posición de jugadores en defensa que pueden crear un gol. Esto lo puso en papel por primera vez cuando dio Román en un clinic que hicimos en Estados Unidos, que le llevamos allí y le tuvimos, y ahí fue donde yo le vi y él me explicó, fue mi entrenador durante 5 años y nunca hablamos de eso, siempre era el sistema de circulación, y el sistema de circulación, y en cambio ahí fue ya, es decir, voy a doble pivote, el extremo va a doble pivote en el lado del pivote, o está el pivote aquí, el otro extremo es el que va al pivote y el pivote se mueve para allá. Y es ir
llama al mío y cuando voy a tirar viene el segundo. Y cuando este viene, bueno, no es el mío, es el impar, entonces el oponente de ese tío, el segundo, queda libre. Y entonces yo tengo que decidir de tirar y pasar. Todo eso, por ejemplo, eso tuvo mucha influencia en todos los países, pero sobre todo Balic, el de Croacia, cuando surgió este jugador, fue ya el cual se decidió definitivamente que así se jugaba balonmano en aquella época. El tío este tenías que tener 2 o 3 jugadores para pararle, porque si no metía gol. En el momento que uno de los del al lado, el de la derecha o el de la izquierda, se acercaba a él para ayudar al que está con él, el lateral izquierdo entraba, Metelci o Ivanovic, me parece que se llamaban, metían gol directo. Ese jugador marcó una forma de atacar. Luego surgió el juego con el pivote, fue Urío. Y previamente a Urío fue el de Valladolid, que se llamaba, era un chaval que había un central y un pivote que empezaron a jugar y era increíble. ¿Por qué? Porque era lo bueno de Urío. Porque metía goles, pero sobre todo cuando tenías un problema, la ponías ahí y Urío la cogía, golpe franco. Entonces, a partir de ahí surgió más el juego. No es que no hubiera juego con pivote, pero el juego con pivote fue el inicio de todo el ataque del equipo. En cambio, antes el equipo se movía de una forma y podía acabar en el pivote. Y luego, otra cosa que fue interesante también cuando se puso el 3-3 con 2 pivotes. Normalmente se tenía el 3-3, 2 extremos, un pivote, 2 laterales y un central. Cuando quitas uno de los en una posición, quitas el extremo, el lateral se abre, el central se convierte en lateral y tú tienes, normalmente un ataque tiene una estructura defensiva que se ajusta a él. Cuando tú mueves el ataque, estos tienen que reajustarse. Cuando se reajustan es cuando tú tienes la oportunidad porque son más débiles. Atención a todo esto que luego voy a hacer preguntas, yo tengo los exámenes. Ya sé que es un rollo, pero quería que hablar de esto. La evolución de la defensa al cabo de los años. 6-0 cerrado salió a 6-0 abierto. 6-0 cerrado yo jugué del año 61 al 9 años. Entonces, empezamos con 6-0, porque era lo que hacía Rumanía, pero era un 6-0 más o menos cerrado. Luego, ¿quién abrió el 6-0? España. Cuando Dios, Román y yo, que en los años que defendíamos abierto a 7 metros, 9 metros, etc. Luego surgió, fue empezar a mejorar la idea de salir fuera con el 6-0. Luego surgió el 5-1. ¿De dónde surge? Cuando Rusia no se clasifica para la Olimpiada de Los Ángeles en el 84, porque hicieron el boicot los rusos, entonces quedaron fuera del campeonato del primer campeonato del mundo. Tuvieron que jugar el campeonato B en el 85 en Italia. Ahí surgió, Rusia vino, no con el 6-0 de siempre, tíos grandes y parados, vino con un 5-1 que lo marcaba el segundo, del que era el primero, segundo entrenador, y luego fue entrenador de Ucrania. No, de Ucrania no, de uno de los países estos de Rusia. Entonces, era 5 y Kasachievic, era que se movía solo por ahí. Y esto empezó con Rusia y tuvo mucho éxito en el Mundial D, pero en cambio Rusia había problemas con los buenos equipos. Pero surgió la idea en Francia de poner a Richardson en esa posición. Y hubo 2 años que todo el mundo se acojonó con Richardson y lo moreno que era y lo bueno que era, y total que el 5-1 de Francia puso de moda el pensar en 5-1 en lugar de 6-0. Y luego ya surge las ideas de disuasión, interceptación y el trabajo contra la bola, que primero, ¿cómo surgió todo eso? Los primeros que utilizaron eso fue Argelia, que era la que defendía casi individual, fuera. Luego vino Egipto. ¿Por qué? Porque Argelia creaba muchos problemas en defensa al otro equipo, pero no tenía suficiente ataque para ganar. Era muy difícil jugarles, pero acabamos ganando. Egipto vino con quizás un pelín menos de defensa
abierta que Argelia, pero metía más goles. Entonces Egipto estuvo por encima de ellos. Entonces, todo ese trabajo fue un poco al cabo de los años y fue interesante. Yo estaba entonces en Egipto y veníamos mucho a jugar a España y sobre todo hasta Suecia. Suecia siempre nos invitaba al torneo que se hacía de Navidades, bueno, se llamaba aquel torneo. Y eran siempre los mejores equipos, siempre invitaban a Egipto. Y una de las veces, en una de las conversaciones que yo tuve con el entrenador, lo que hablábamos antes, hablando con Johansson, me dijo: yo quiero jugar contra vosotros en el torneo amistoso porque quería, precisamente, tengo que aprender a jugar contra esta defensa. Y eso es lo que lo decía. Y luego hubo varios partidos. Y yo con Suecia, con Egipto, si jugamos 8 veces, voy a decir, perdimos 3, ganamos 2 y empatamos no, quedamos más o menos igual. ¿Por qué? Porque en ataque ellos tenían dificultad para jugar. ¿Por qué? Porque Suecia era la famosa de los 10 años del campeón de Europa y del mundo y tal, eran las tácticas muy cerradas, con mucha calidad de finalización. Pero claro, tenían que llegar, moverse la bola para llegar a la definición final del lanzador. Pero claro, el tema era que con la defensa abierta nuestra entrábamos en su zona y no podían moverse como ellos querían. Había riesgo, por supuesto. Había más goles en el pivote, sí, pero los lanzadores de Suecia metían muy pocos goles. Y esa era la chance que teníamos nosotros. Suecia nos ganaba no por el juego organizado, nos ganaba porque el portero la paraba y el ataque nos botaba. Y eso es otra cosa a la hora de planificar. Aquí esta es muy interesante. Por ejemplo, estando con el equipo americano, yo, cuando íbamos a esos torneos y luego a los campeonatos del mundo B y luego a los campeonatos absolutos, yo había épocas, veníamos por ejemplo 15 días y jugábamos 8 partidos por Europa. El récord está en 14 partidos en 19 días. Llegábamos a un sitio para la hora de comer, descanso, partido, al hotel, el día siguiente arriba, partido, comida, descanso, partido, etc. Entonces yo tenía muchas posibilidades de practicar lo que entrenamos. Cada 3 meses veníamos a Europa, 3 veces al año, a jugar de esa forma. Y entonces hubo varias veces que yo dije: no, voy a inventarme aquí a ver qué puedo hacer. Entonces entrenamos, ¿sabéis lo que es el baloncesto del track? O sea, cerrar, por ejemplo, uno tiene la pelota y vienen 2 defensores a taparlo. Entonces la idea era, cuando la bola llegaba al extremo, el extremo le marcaba, pero el segundo defensor también le marcaba y quedaba cerrado, y la única opción que tenía era o entraba en la línea, tiraba, o la pasaba al otro extremo. Entonces cuando hacíamos los trapos en el lado izquierdo, el extremo derecho sabía que ese pase largo tenía que interceptarlo. Y lo intentamos dar. ¿Qué pasa? Que cuando hacía eso, el tío se intentaba meter por entre los dos y siempre era golpe franco, falta en el... Bueno, pues mira, los árbitros no saben de esto del trap y entonces no merece la pena perder la pelota de esa manera. Y la otra cosa que hacíamos era, una de las veces fue saltar, cuando salta un extremo no vayas a tocarle ni nada. Lo que hacemos en el balonmano playa. Aléjate de él y tú tapas el ángulo largo y el portero tapa el ángulo corto. Intentamos hacer eso, penalti, olvídate. Y entonces, ahora que el balonmano playa está de moda, pues nada, ahora ya no es nada. Bueno, no sigo porque es una amiga tenida. Bueno, aquí como veis estas ideas, al final he puesto, esperamos tus ideas. ¿Por qué? Porque lógicamente vosotros sois, algunos que veo por aquí, están en el lío ahora mismo. Es importante ir a simposios para aprender cosas, para escuchar a otros, pero entre el estudio que tú haces y el filtro que tú haces para hacer lo que otro te dice,
lo pones en lo que se necesita de tu equipo. Pero tú tienes que también tener ideas propias. Tienes que intentar armar un taco del carajo y a ver qué pasa. A veces es necesario, o sea, normalmente no lo hacen, pero puede que hasta ganes un partido por una locura de esta. Pero sobre todo es el poder decirle a un jugador que está haciendo una cosa normalmente y en cambio le llamas y dices, oye, vamos a hacer esto. Y ahí, precisamente, digo eso porque esa foto que hay ahí, ese chaval no había jugado balonmano en su vida. Ese chaval era un buen jugador de baloncesto, de hecho fue el máximo goleador de baloncesto del juvenil en el país. O sea, no de adultos, sino de universidad del joven, del primer año. Bueno, pues este chaval lo llevamos, estaba entrenando con nosotros, concentrado con nosotros en Oasis, y lo llevamos a jugar un torneo en Europa. Y esto era en Suiza. Y estábamos jugando, y él no jugaba mucho porque era nada más para que viera y tal. Y estábamos haciendo un partido, y de repente Suiza nos estaba matando en el primer tiempo. Y siempre yendo hacia el centro, y la verdad es que no habíamos entrenado mucho el 5-1 de tal. Y digo, me cago en Dios. Este era un poco alto, se movía muy bien, tenía buenos brazos, y ahí le estoy pegando un rollo de cómo defender el 5-1, que le puse la cabeza así. Y me acuerdo, me hizo mucha gracia porque los que estaban detrás estaban escuchando, y a mí casi meto la pata porque iba así. Sí, cuando la pelota es ahí, sale, y sobre todo tú eres un tío, eres moreno, estás ahí, llama la atención. Si llego a decir negro me mata, pero si digo moreno ya es un poco... No, me dice, tú eres oscuro. Y los del banco estaban descojonados. Pues esa es una situación que nunca había jugado ahí, nunca había jugado, pero había jugado un poco balonmano, y fue a jugar contra Suiza y evitamos que los vinieran al centro y lo metieran por él. Seguro que lo metieran por el extremo, pero eso no lo meten. Bueno, uno más. No más. Bueno, es un poco el rollo y he intentado que la cosa vaya bien. Yo voy a dejar un poco más el tema de las preguntas, nada más unos minutos para que veáis lo que os decía. La planificación tiene que existir siempre y el control de la evaluación, es decir, lo que se hace y lo que hace la realidad es eso. Mira, aquí tenéis, esto es lo que utilizábamos, esto es lo que, luego voy a pasar, voy a dar las hojas para que le echéis un vistazo, lo vais pasando por ahí. Es importantísimo, no se pierdan Esto es concretamente de un trabajo que hacíamos con los niños en Portugal, y esto era el control que teníamos de las cosas que hacíamos. Como digo, en atletismo saben cuánto corrieron, saben a qué velocidad corrieron, etc. Pero el balonmano era difícil entonces, y esto está ahí, lo veis, esto es básicamente para explicaros un poco, si consigo ver algo. Aquí esto es el tipo de trabajo que estábamos haciendo, físico, defensa individual, defensa de grupo, sistemas defensivos, pases, ataque, esto es el ataque. Estos son los contenidos del ataque, por ejemplo, musculación y saltos, la carrera, lo que hacía el físico, desplazamientos 1 contra 1, 3 contra 3, 3 contra 3, 4 contra 4, 6 contra 6. Esto era el trabajo que se hacía basado en esto. Y aquí eran los minutos que se empleaban en cada día. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, tal. Haz un favor, pásalo por ahí. Habéis pasado lo que estoy hablando. Segundo. Un pequeño consejito que tengo en casa
estas fichas que yo me inventé. Esta ficha que está aquí, cada una de estas es la ficha de un jugador, del jugador del Atlético de Madrid profesional de fútbol de la temporada 76-77, y quedamos campeones de liga. 75-76 campeones de Copa, la primera Copa del Rey. 77 campeones de liga. Y aquí están este Becerra, Gárate, Ayala, Pereira, etc. Cada uno es uno. Y esto es el año de Gárate. ¿Cómo hacía yo esto? Estas fichas eran, entrenábamos, hacíamos lo que había que hacer, y entonces cuando yo llegaba a casa, apuntaba, a ver, este qué tal. Bien, mal, regular. Era lo único control que hacía. En mi opinión, bien que era, pues lo he visto dinámico, lo he visto como yo era el preparador físico. No, ni gol ni no gol, yo nada más no me ha gustado como estaba. No. Y al cabo del tiempo vas lo mismo, el ojo clínico, pero es el mismo ojo clínico un año. Y ese año el equipo queda campeón. Pasar, aquí voy a dar dos para que vayáis por los dos lados. Y ahora, este es más complicadillo, pero esto es todo el equipo, todo el año, todos los jugadores. Ahí está. Jugadores, partidos y lo mismo, bien, mal, regular. Si el entrenamiento estaba así, ¿qué pasó en el partido? ¿Qué pasó en el partido? ¿Qué pasó en el partido? Todos los días del año. Temporada 67-78. Es esto. Esto. Y luego aquí la gráfica de dónde está el equipo en relación a, me parece, ya no me acuerdo muy bien, me parece que la ropa, o sea, lo que era lo mínimo y la gráfica que era. Carlos, esto es... Por último, esta es la individual de cada uno, pero esto solo es dos o tres partidos. Esto es el recorrido. Vaya heavy esto, mira. Concretamente, este partido. Partido Racing, no sé qué, era un equipo de Independencia de Racing White, Atlético de Madrid. Fecha 18 de agosto del 76. Y el jugador era Leal, que era el mediocampista. Y ahí tenéis los metros que corría, las trayectorias que hacía, el primero y el segundo tiempo. Perfecto. Bueno, ya para terminar. ¿Por qué os enseño esto? Estas hojas, ni Luis Aragonés, el entrenador, ni Joaquín Peiró saben de estas hojas. Puede que se hayan enterado después, porque un día hablé con varios jugadores sobre este tema. Pero las fichas individuales, y era una cosa mía como preparador físico para mi interés. Yo luego me quedé concretamente con
con eso de todo el año para que se viera para tener yo una seguridad de lo que estaba haciendo. Yo el primer año, cuando me pusieron en el fútbol, estaba, vamos a ver, en el año 75 yo estaba jugando con el equipo de balonmano. En julio empecé a entrenar con el equipo madrileño, el segundo equipo, en la pretemporada, de julio a noviembre. Y iba con el equipo. Entonces, en noviembre, Luis Aragonés y Joaquín Peiró se reúnen con Paquito el de Oviedo y de Valencia, que era el entrenador del segundo equipo. Y empezamos a entrenar el primer equipo. Mi horario era de 10, entrenaba al primer equipo de las 10 de la mañana a las 12:30. A las 4 entrenaba al segundo equipo hasta las 7, bueno, hasta las 6 y pico. Y luego cogía el coche para ir a entrenar con el balonmano por la noche en el Magdalena. Hice eso todo un año, de julio, y al llegar a junio del 76 me retiré del balonmano y ahí fue cuando ganamos la primera copa. El siguiente año yo ya fui solo 3 años más en julio. Entonces, todo esto, los 2 primeros años fueron de mucho éxito. El tercer año ya empezó la cosa a decaer un poco, pero llegamos a cuartos de final y poco a poco. Y el cuarto año fue un desastre total. Luis se marchó, contrataron un entrenador y a los 3 meses lo echaron. Vino otro entrenador que era una persona muy mayor. Total, que yo vi que aquello empezaba a tener problemas y más o menos me libré del tema yéndome para el extranjero. Pero sobre todo esto que yo voy diciendo, lo digo para que cuando seáis entrenadores y podáis dedicaros a esto, lo que más me importa de esta charla es, primero, hay que tener un plan, hay que saber dónde estás con tu funcionamiento y hay que seguir el plan y evaluarlo. Hay que saber evaluarlo, hay que saber lo que has hecho. Si tú haces un plan y luego no tienes estos controles, ¿cómo sabes si está bien el plan o no? Ahora, si tú haces esto y empiezas la liga en pretemporada en julio, julio o agosto, y empiezas a jugar la liga en septiembre, cuando viene diciembre y estás mal y no acabamos de leer, ¿cómo sabes que estás mal? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque voy a mirar, joder, si hace un mes que no hacemos carrera, hace un mes que no tiramos desde la posición, hace un mes que no hacemos contraataque. Si hacemos contraataque, pero no tenemos defensa. Entonces, ese es tu trabajo, precisamente. ¿Cuánto ha trabajado el equipo? ¿Cuánto puede trabajar el equipo? Y a partir de ahí, todos son comprobaciones, test físicos, por ahí están 1500 metros, etcétera, con cronómetro, y luego test, controles específicos de balonmano. No, yo sé que corres y haces el test de Cooper que se hacía en mis tiempos. Ahora el test de Cooper prácticamente no se utiliza, lo utilizamos en el gimnasio para las mozas y los chicos, hacer resistencia orgánica. Bueno, con todo esto termino y ahora sí me gustaría, si hay tiempo, que así como yo dije aquí lo que me salía como importante para mí, para ser entrenador, me gustaría que si alguien tiene alguna duda de esto o de lo que queráis hablar de los manos, yo estoy aquí el tiempo que haga falta y si no, pues ya terminamos, pero me gustaría que, bueno, pues mira, yo no tengo muy claro esto, a lo mejor a mí se me ocurre algo para ayudarte y si no se me ocurre, pues ya, lo vamos a intentar. ¿De acuerdo? Pues nada más y muchas gracias por escucharme. Venga, a ver, ¿quién dice primero? Primero. Muy bien. Eso es lo que pasa cuando hablo demasiado y lo comí. Pero si no se anima nadie, no me importa, yo sí que me gustaría... Por supuesto. Bueno, primero agradecer a la Federación que hayáis abierto esta charla a gente general al curso. También te hablo personalmente, para mí es un privilegio estar aquí porque eres un auténtico referente y tener esta oportunidad de oírte y conocerte, pues como te digo, me siento un privilegio. Y tengo curiosidad porque al haber estado en tantos sitios y diferentes culturas, religiones, tipología de jugador,
no sé, ¿qué dificultad o qué escala de dificultades te has encontrado tú para desarrollar tu trabajo? ¿La cultural, la religión, la tipología del jugador? ¿Cuál ha sido...? Sí, mira, te voy a decir, por ejemplo, vamos a empezar muy avanzado. Por ejemplo, cuando me fui a Egipto, yo de Egipto me fui porque surgió una buena oportunidad, era un buen equipo y sobre todo, pues era una buena oportunidad. Entonces, claro, yo sabía que ellos defendían, como digo, muy abiertos, porque jugué contra ellos. Pero a mí me costaba mucho ver a uno de mis defensores en 14 metros ahí trabajando y tal, ¿no? Entonces yo empecé a tirar para atrás, en los partidos, más atrás, y ellos iban para adelante, más atrás. Y hubo un tiempo que costó quitarles la idea de salir fuera por tal. Entonces hubo reuniones, yo tuve que reunirme un par de veces con el director técnico de la federación y los entrenadores y tal, y claro, todos, hay que ir fuera, entendemos. Entonces yo dije, bueno, vamos a ver, vamos a ir fuera, pero me tenéis que dejar que haga un trabajo físico de pesas y tal con ellos, porque fuera uno contra uno paran a alguien a través de la bola, no de uno contra uno. Entonces ellos juegan la baza de que están muy lejos y cuando tú le ganas uno contra uno, pero si le ganas uno contra uno en 13 metros, tira desde 13 a ver si la mete. Entonces ahí había una lucha constante con ellos para afuera y yo para adentro. Al cabo de un tiempo, cuando firmé el segundo, yo firmé ahí con Egipto, firmé primero un año para jugar el campeonato del mundo del 99. Para jugar el campeonato del mundo de Japón. Y luego, para ir a la Olimpiada de Atlanta, Y eso fue un año, fui en el 95 y la Olimpiada del 96. Ahí todo ese año fue una lucha constante con directivos, con bla. Luego, en cambio, firmé otro contrato de 3 años para hacer el campeonato del mundo que se iba a hacer en Egipto. Y entonces ahí ya yo me di cuenta de que no podemos seguir así peleándonos, otros 3 años. Entonces tuvimos varias reuniones con la idea de a ver si íbamos a acuerdo. Y yo entonces cedí un poco y dije, bueno, vamos a ver. Vosotros queréis saber tanto fuera. Yo no he conseguido que hagamos un poquito más de trabajo físico. Vamos a echarle huevos y vamos a defender en zona, porque claro, el problema de lo individual era que era individual. Y entonces perdías la zona porque no había ayudas. Y entonces dije, vamos a arriesgar y vamos a hacer ayudas, pero en lugar de ayudas de 9 metros, en 12 metros. Y entonces el entreno fue ampliar la zona. Y entonces dije, bueno, había problemillas con el pivote, sobre todo cuando entraba el balón. Muy bien, vale. Estoy de acuerdo, era muy difícil eso. Pero primero, tenía un central que era muy bueno interceptando las bolas. Y segundo, en un lado tenía el mejor defensor, que era un extremo, pero en el otro, en el lado derecho, era un coladero del carajo. Se iba al extremo y el lateral grande contra el chico era un problema. Entonces, ¿qué pasa? Sabíamos que iba a haber más goles de pivote y sabíamos que iba a haber más goles de extremo, pero no había tantos goles de primera línea. Y esa era la clave. Entonces ahí tuve que luchar un poco en varias reuniones y la cosa se puso un poco fea y tuve que un poco entre decir lo que aquí el que manda soy yo y por otra bajarme los pantalones y sí, tienes razón. ¿Sí? Pero bueno, ahí hubo una vez. Entonces, eso fue el sitio. Por ejemplo, el venir de Estados Unidos y ir a Teca. Yo, por mi historia, por la oportunidad que te da, yo nunca entrené en un club. Solo entrené los 2 años de Teca y nada más. Todo lo demás era equipo nacional. Yo siempre he preferido, sea porque lo que fue la oportunidad que me surgió, o fue porque me dije, siempre me ha gustado más el equipo nacional, que es un periodo corto de trabajo y un objetivo. Que no todo un mes, todo un año para quedar campeones de... Y ahí, de la forma que los americanos me metieron en la cabeza, es muy difícil que un club, sobre todo un jugador, ahora ya ha mejorado todo, pero en los clubes siempre hay
lucha contra la mala actitud, contra el golfo, contra ha mejorado, porque ahora hay más profesionalismo que todo, pero yo esa lucha constante cada día para tener que hacer que este tío entrene y no solo juegue el partido del domingo, eso a mí siempre me ha tocado las narices mucho, mucho. Y entonces, bueno, surgió el tal, y cuando yo vine de Estados Unidos y fui a Teca, el primer año, los primeros meses de Teca era un poco, todo era, luego ya ellos se adaptaron un poco a mí y yo me adapté un poco a ellos, y sobre todo el segundo año salió muy bien, y quedamos campeones de Copa y ahí se inició todo. Pero esos dos puntos fueron un poco clave. Luego, estando en el equipo de España, también hubo una época, no mucho, pero hubo un par de veces que hubo que cambiar un poco la mentalidad. O sea, estando concentrados completamente para la Olimpiada de Barcelona, en la concentración final, hubo un día que dos o tres jugadores llegaron tarde por la noche. Y entonces, al día siguiente, pues hubo una reunión y vinieron a hablar conmigo, y íbamos a entrenar. No, pero no te preocupes, no vamos a entrenar. No, vosotros no vais a entrenar. El equipo va a entrenar y vosotros vais a descansar. Y eso, no, te digo, como ya quería demostrarle que podían entrenar. Bueno, tú no entrenas, ahora te jodes y te quedas aquí sentado. ¿Y por qué? Primero, porque quiero hacer lo contrario de lo que tú digas. Segundo, porque tienes que descansar porque no has dormido bastante. Y tercero, porque no quiero correr el riesgo porque te lesiones y encima la culpa es mía. ¿Entiendes? Y punto. Y ahí quedó la conversación. Son cosas que a veces tienes que dar una notilla diferente, ¿no? Por ejemplo, siempre me acuerdo, siempre lo he puesto, jugando cuando veníamos a Estados Unidos para Europa, siempre veníamos por Islandia, que era lo más barato de Nueva York a Reykjavik, y luego Reykjavik de Europa siempre era en Luxemburgo. Viajábamos Nueva York, Reykjavik, estábamos ahí 3 o 4 días para adaptarnos al horario y también para jugábamos un par de partidos con Islandia. Y luego íbamos a Luxemburgo y ahí en el aeropuerto ya teníamos un autobús preparado que nos llevaba a Francia, nos llevaba a Alemania, nos llevaba a Suiza, porque está todo junto. Y en uno de los partidos que jugamos contra Polonia, en una época que teníamos un entrenador polaco, era un tío de estos, el típico jugador, entrenador del este, que una cara, parece que siempre tenía diarrea. Y total, que este tío era un tío muy duro, pero era un muy buen entrenador, ellos hablaban muy bien de él. Y un día estábamos jugando y íbamos ganando, el primer tiempo íbamos ganando de 4 o 5 goles. Y había la hostia, es muy malo. Sale en el segundo tiempo y nos pegan un palo, nos perdimos de 8 goles. Y digo, tengo que entrenarme. Claro, no podías hablar con él como hacía con otros entrenadores, pero primero no hablaba más que polaco y segundo no había forma de sentarse con él. Total, que me pregunto a otra persona, ¿y este qué habéis hecho en el descanso? ¿Por qué? ¿Se sabe lo que hizo? Estaban aquí con el vestuario, esperó un poco, entró adentro, apagó la luz, cerró la puerta, silencio total durante todo el tiempo, enciende la luz y a jugar. Y dices, ostras, pero es eso, es la novedad de la situación, ¿no? Pero bueno, eso, sobre todo lo de Egipto sí costó un poquito. Luego tuve un poco de problema en Portugal, al final de los 2 primeros años fue muy bueno. Luego, el último año, sobre todo, la liga portuguesa quería tomar un poco el control de la liga de la federación. Y hubo un enfrentamiento, sobre todo Oporto contra el presidente de la federación, y ahí yo me fui, porque no estaba de fácil a ver contrato, esos fueron los 3 sitios que más. ¿Qué más? Javier, Sí. tú que estás todavía al tanto de que sigues viendo partidos de la selección y todo, ¿qué es lo que a ti ahora mismo del balonmano actual más te gusta, que más ves que te llama la atención y qué es lo que menos te gusta? A mí me gusta mucho la evolución que ha tenido España, primero, en la defensa, ese 5-1 que se abrió en España a partir del Mundial del 2005, sobre todo, que se
cosa, el juego con Pastor y todo esto, el juego abierto en 5-1. El problema de ese al principio que tuvo cuando empezaron a implementarlo seriamente fue que el centro, si se veía un desdoblamiento, el centro se quedaba muy desguarnecido. Entonces había muchos goles por el medio porque no, la idea era no salir, sino que tapar un lado para que tirara al otro. Y claro, era muy sofisticado y había goles. Pero luego se perfeccionó muy bien y ahora mismo España, cuando España haciendo bien 5-1, es muy difícil para toda España. Eso es una de las cosas que a mí me gusta. La segunda cosa que a mí me gusta es la evolución que han tenido los jugadores. Yo, por ejemplo, en el caso de Raúl Interríos, lo diría estudiar. Vamos a ver, en mis tiempos necesitábamos los 3 pasos para tirar. 1, 2, 3, ¡pum! Con el entrenamiento y con el juego aprendimos a sorprender con el tirar con el pie del mismo lanzamiento. Izquierda, derecha, tiro. No con la izquierda, no con la izquierda opuesta. Me acuerdo cuando estaba en Portugal hicimos un simposio entre la idea checa y Manolo de Laguna y yo hicimos una presentación en la cual se hacía mucho énfasis en la sorpresa, es decir, lanzar con un paso, lanzar con 2 pasos. Y los húngaros, ahí una discusión muy fuerte, porque los húngaros decían que perdías el momentum de la coordinación, que perdías la iniciativa, que necesitaba los 3 pasos. Y nosotros defendimos de que podía ser con 2 pasos. Pero es que ahora Raúl Interríos acababa, no necesitaba ni el paso, es decir, nosotros necesitábamos apoyar el pie para hacer un paso para poder tirar. Pero es que este hombre hacía, me hacía una finta, salía del sur, decía 0, 1. Y aquí cuando iba a poner antes de apoyar para pasar, desde aquí podía tirar, desde aquí podía penetrar, podía empujar el gol. Esa es una de las cosas que yo veo muy difícil y que la gente ha mejorado. El resto, me gusta mucho lo que está haciendo Jordi, la idea de gente joven. O sea, siempre hay que tener siempre joven. Tú no puedes hacer que una generación llegue a los 40 años, todos, porque de nuevo partes de cero. La obligación del entrenador, en mi opinión, es primero ganar. Segundo, que el equipo sea mejor cuando tú te vayas. Lo que está haciendo el fútbol ahora es increíble, vamos. Hace 5 años, ¿cómo que iba a decir que saca de 11 jugadores, de los cuales 3 son conocidos y los demás ni Dios los conoce? Encima, se lesiona o no se lesiona y el siguiente saca 5 más otra vez. ¿Cuántos han utilizado este hombre nuevos? Y eso a mí me gusta. Por ejemplo, Jordi arriesgó con este último mundial y salió mal porque se perdió con Portugal y con Brasil. Oye, los demás juegan y también entrenan y no se jugó bien y se perdió. Pero el equipo estaba preparado con gente joven y ahora ya salió. Pero sobre todo hay que pensar que el equipo nacional, el ciclo del equipo nacional son 4 años olímpicos, es decir, de olimpiada a olimpiada. Y aquí en la olimpiada hay mundial, hay 2 años en el medio. Y ese es el europeo y el mundial. Entonces, si tú no planeas que en ya tiene que haber, no todos los veteranos, porque entonces llegas aquí y o juegas con todos los veteranos, pero muy bien, a lo mejor hasta hacer un papel, pero luego tienes que esperar 3 ciclos de olimpiadas porque tú no tienes detrás nadie. Y tienes que tener algunos y algunos. Por ejemplo, cuando yo estuve con el equipo nacional en Barcelona, una de las premisas de la concentración era, yo trabajaba con 21 jugadores y la idea era, en cada puesto tiene que haber un veterano, 2 jóvenes. Un veterano y 2 jóvenes. Y se hizo toda la planificación y todo el trabajo de los 3 años del 89 al 93 fue así, 2 y 1, 2 y 1, 2 y 1. Hubo gente de los veteranos de aquel entonces que eran los mejores jugadores en aquel momento, vinieron a hablar conmigo para decir, bueno, yo ahora no puedo porque con el club y tal, pero yo estaré listo para la Olimpiada. A 3 años vista. Y claro, inmediatamente digo, bueno, vete para casa y
entrenen en el club. ¿Entiendes? O sea, hay que tener, lo que más me gusta es que hay una actitud de traer gente joven. Y luego que la calidad de los jugadores es la de hostia, ¿no? Cambia el extremo y las mete igual que el otro. Pivote es lo mismo. Falta, como siempre, en España no tenemos mucha cosa de superioridad en la primera línea, pero hay jugadores que juegan bien y tiran bien y tal. Entonces, España, ¿de qué está pendiente? Uno de los jugadores de España está pendiente de que el portero pare. Hoy día, si no tienes un portero que pare 5 tiros que son de gol, pierde de dos. Contra los buenos. Y es así. Entonces España, cuando los chavales se paran, para. Pero cuando, por ejemplo, sobre todo las chicas, la es complicado. ¿Y qué no te gusta de lo que hay ahora? No me gusta, vamos a ver, primero, no me gusta el tema de los disparos, de las barreras, es una chorrada de publicidad, que me parece muy bien, pero una vez. Pero joder, la barrera. Y se hacen un vídeo ahí haciendo... Bueno, eso por un lado. Segundo, como digo, el tema de... que no me gusta. ¿Qué no me gusta? Pues... no sé, iba a decir el plan, pero claro, por ejemplo, yo no sé dónde sacan el dinero, pero están teniendo mucho más dinero de lo que había antes y quizá yo diría el tema del portero hay que ponerlo muy seriamente y el tema de... No, la verdad es que no encuentro así muchas cosas. No sé cómo está el tema, tiene buena pinta por fuera el tema de la directiva, el entrenador, el director técnico, no sé cómo está. Pero, bueno, por ejemplo, una de las cosas que no me gusta que se haya cambiado es en la detección de talentos, el programa de base, nosotros hacíamos un trabajo seleccionando las territoriales y mandando a la central en Madrid los resultados y luego elegíamos 26 jugadores masculinos y 26 jugadores femeninos. O sea, ya hacíamos la selección antes de ir a la concentración y ya trabajábamos con los mejores. Jordi es más de la opinión de traer a 100 únicos y entrenar con ellos, porque era lo que hacía en Brasil. Yo prefiero lo otro. ¿Por qué? Porque de 100, 40 no van a ganar a nivel de alto nivel. ¿A qué vas a perder el tiempo? Cuidado. Hay que diferenciar entre la base y la élite de la base. No es una pirámide, la pirámide no va mucha gente, poca gente, no. Llega aquí mucha gente, y aquí corta, y estos pocos son mejores. Entonces dices, si uno de estos entra en esto, va a estar frustrado porque no va a meter el gol, no es suficiente el jugador. Si uno de estos de arriba lo metes en el de abajo, no vale para nada porque tampoco no tiene competición. Ahora, hay que tener un programa para la élite y entonces ahí no vale la pena llevar a 100. Llévate a los mejores 26, por ejemplo, 5 por cada puesto. En cadetes, 5 por cada puesto en juveniles y cuando llegas a juniors tienes jugadores para sin problema. Ahora, si llevas a 100, sabes que por supuesto 20 no van a llegar a ningún lado. Lo que pasa es, ¿qué se hace con los de abajo? Porque es importante empezar, todo el mundo empieza desde abajo. Pues por ejemplo, que hubiera buenos juegos escolares. Juegos escolares en nuestros tiempos eran una gran competición. Tiene que haber juegos escolares a nivel regional y luego nacional. Trofeos de festival, actividades en las escuelas, lo que sea, apoyar ese tipo de iniciativas. Pero no intentar que un chaval o una chavala así quiera ser lateral izquierdo del equipo junior. No vale, hay que aceptar lo que es la élite y lo que no. Luego te podrás equivocar o no. Por ejemplo, ¿os acordáis de Juanín, que era el extremo izquierdo de Ademar?
Juanín nunca se le llamó al equipo nacional, a las concentraciones de base, de cadete y de juvenil. ¿Por qué? Porque jugaba de central. En su club jugaba de central y era un taponín. Ahora, cuando ese taponín se ponía en el extremo, fue durante un par de años el mejor extremo izquierdo del mundo. Y entonces eso es lo que la labor del entrenador tiene que ver, ¿no? Poder cambiar esas cosas. Pero lo de Jordi conocía no me convence. Ahora, lo que pasa es que, claro, se crea una dinámica que hay 100 jugadores, con lo cual debe haber 20 y tantos entrenadores. Bueno, es una actividad que viene bien, pero yo creo que es más selectivo la otra. Hablando de eso, yo no lo quise tocar antes, pero hablando de lo que hablábamos de la base y de la base, ¿vosotros creéis que es posible hacer un jugador de balonmano competitivo empezando a los 22 años? Toda la información que os dan aquí en Europa en general, no solo en España, es tú tienes que empezar cuando tienes 10, 11 años. Y luego en España comenzamos el trabajo en alevines, luego sobre todo es infantiles y cadetes, que es cuando se aprende a jugar. Infantiles y cadetes. Y la filosofía, la metodología es la de ¿cómo se llama el chico este de Madrid? Bueno, ya me acuerdo. El de cerca de Madrid, el de la moral. Total. La metodología es el periodo global, periodo específico, periodo adulto. El global es de 10 a 12 años. Tal. Y en el global es juegos, actividades relacionadas con el balonmano, juegos por aquí, pase, claro. Cuando empieza realmente el aprendizaje de los movimientos de balonmano es en el específico, en el cadete y juvenil. Por ejemplo, yo en Estados Unidos, concretamente, y en otros sitios lo intenté, los jugadores que yo recogía eran después de que acababan la universidad. Es decir, a los 22, 23 años, es un jugador de baloncesto muy bueno, es un jugador de fútbol americano, o es un jugador de béisbol, etc. Y esos jugadores, ¿qué pasa? Dificilísimo. Tú los ves y a lo mejor al principio pues, están un poco tal, pero si les das 3 meses y es un buen atleta y es un tío de 1,90 y tantos o 2 metros y más, salta bien, sobre todo lanza bien desde el principio, tú le pones a él, le enseñas a defender de esta forma y a hacer, al cabo de un año tienes un jugadorazo del carajo. Y la prueba la tienes. Las chicas, hubo una que vino en el año 1982, la seleccioné para entrar en el equipo nacional, nunca había jugado en baloncesto muy alto. Vino en el final del 82 y la Olimpiada era en el 84. En la Olimpiada fue una de las mejores jugadoras y luego se fue a jugar a Alemania con el Leverkusen y no sé cuál otra, 2 equipos en Alemania, y en la Olimpiada de Seúl fue la máxima goleadora, Sam Jones. Año y medio jugando balonmano y jugando chico. ¿Por qué? Era una chavala, no era muy alta de baloncesto, pero en el try-out, en las pruebas que yo le hice para ficharla o no ficharla, ahora quiero, te doy la bola y haces para la derecha e izquierda, pim pam pum. Ahora quiero que hagas así izquierda, pim pam pum. Sin problemas de ningún tipo. Solo hay una cosa, sobre esto es interesante para vosotros, creo. Y yo he trabajado muchos años en eso y puedo poner muchísimos ejemplos. Joe Story, Steve Gaffard en el Atlético de Madrid, Billy Kessel jugó en el Caja Madrid, había 2 o 3 más que tenían oferta y no quisieron venir. Bueno, total. Esos jugadores, no sé, es como si fueran, cuando los llamas, por ejemplo, ¿qué es lo negativo que tienen? Les falta la experiencia, no tienen experiencia en el juego. Pero tú convives, con entrenos y tal. Pero ¿cuál es la ventaja de esa gente? Primero, tú cuando coges un junior normal, que lo llevas, cuando llevas al campeonato del mundo de juniors, está acojonado, porque no tiene experiencia. Me pasa luego con lo mismo en los juniors, el segundo año. Luego al primero, tienes que esperar desde
tú lo cogiste cuando tenía 12 años, infantiles, cadetes, pero hasta que tiene 23, 24 años no tienes un jugador hecho. Porque el jugar un juego a otro hay muchas cosas comunes. Y en cambio, este que te sale aquí está acostumbrado 4 años a jugar con 14.000 espectadores en un deporte. Muy bien, ahora en lugar de hacer así o hacer así, tiene que hacer otra cosa. Pero hay una cantidad de cosas que las ahorras y no te puedes ni imaginar. Y aquí es lo que iba a decir antes, es interesante. Por ejemplo, si tú fichas a, y una de las cosas que teníamos que tener cuidado es, si fichas a un jugador de baloncesto y le pones a hacer ese tipo de trabajo, hay una diferencia. El jugador de baloncesto normalmente es muy lento lanzando. ¿Y sabéis por qué? En baloncesto nunca pasas los brazos más de la espalda. Tú juegas así, juegas así, juegas así, juegas así. Como mucho, cuando lanzas una vez un pase largo, pasas un pase largo, es la única vez que estás así. Pero nunca has hecho eso de coger el balón y hacer así. Luego, cuando está aquí, como es un tío de 2 metros, tiene fuerza, te pega un pepinazo en el carajo, pero tarda mucho en llegar a esa posición. Y era una de las cosas que mirábamos. Cuando tú le das un paso, el tío le da un pase y la coge y le dices con un paso. Si tiene problemas en la primera vez, con un paso o 2 pasos, o sobre todo el problema del lanzamiento, cómo va la coordinación de los músculos a lanzar. Si no lanza normal desde el principio, va a haber más problemas. El baloncesto, por eso, va por delante, pero acaban siendo buenos jugadores porque son los que más se parecen al balonmano. La otra diferencia que hay con el baloncesto es lo siguiente. Tú en baloncesto, cuando lanzas, tienes que jugar muy fuerte, muy bien contra tu oponente, ganarle y luego pues, tienes que salir muy fuerte, muy intenso, pero luego tienes que soltarla muy suave para poder entrar. Si tú vienes y pegas en el tablero y sale atrás, entonces tienes que hacer muy fuerte, pero en balonmano tú haces muy fuerte contra el extremo, pero luego hay un portero y tienes que volver a ser intenso, es diferente. Entonces es otro tema que muchas veces no ves en los baloncestistas. Saltan y pa, ya, pa, pero no, ya, pa. Y esos pequeños detalles de principio te dan una pista de por dónde va. Jugadores de baloncesto y de fútbol americano. El fútbol americano cuando lanza, a veces lanzan como si fuera un campo de fútbol por 50 metros, con el balón picudo ese. Ese balón picudo cuando lo lanzas, tienes que estar así y cuando lanzas tienes que darle un toque de alguna forma que el balón salga así, porque si va plano no llega a donde debe llegar. Y si va dando así vueltas no va bien para el otro cogerlo. Entonces tú tienes que lanzarlo y tiene que salir. Y para hacer eso es lanzar y la diferencia está que en balonmano tú haces así y va codo y la muñeca. Pero el fútbol tiene que darle un toque aquí y tiene que coger, digamos, el balón tiene que salir por la derecha. En balonmano sale por detrás. Desde aquí lanza. Pero en el fútbol hay que darle un toque final que nos quita. Eso es un problema para esto. ¿Cuál era el otro tipo? No, son básicamente. Son detalles que tienes que tener en cuenta a la hora de escoger el juego, pero teníamos test, teníamos varias cosas relacionadas con el desarrollo del juego y bueno, un montón de cosas. ¿Qué más? Bueno, pues si no hay más, yo nada más quería perdonadme que haya estado sentado, tengo muchos problemas de movilidad, entre otras cosas dicen que el deporte es sano, pues me han jorobado bien. Lo que pasa es que, y este es un consejo que os doy con vistas a ser entrenadores, el deporte es muy sano cuando se es joven, pero una vez que entras en ciertos años hay que adaptarse, porque si no vas a tener alcohol. Yo tengo un pie que tengo fastidiado desde la época de jugador y encima se me ha infectado últimamente y ando un lío en la leche. Tengo una prótesis de rodilla, una prótesis de cadera
cemento. El cemento. Yo acababa los partidos, tenía un chazón aquí, otro chazón aquí. Y el lunes, el martes estaba menos, y el miércoles menos, y ya el sábado ya estabas para jugar. Y al día siguiente, otra vez. ¿Por qué? Porque te caías 4 veces en el lado izquierdo en la cadera, con el cemento. Bueno, yo estoy seguro que si alguien entrena con ese parque, le llevan al juicio los jugadores. Eso por un lado. Luego el problema que tuve yo fue, yo hacía mucho ejercicio y corría mucho, y en una época que corría mucho, pero claro, yo tenía 40 y tantos años y bueno, era prácticamente 2 horas de carrera para allá y para acá. Pero claro, dices, no lo notas, pero yo pesaba 80 y tantos kilos. Un maratoniano con 40 y tantos kilos, claro, corre para adelante, ni se entera. Lo único que tiene un problema es el viento, pero en cambio yo pues era machaque, y joder, pero ese es el punto que yo quería decir. Sobre todo, yo solo digo una cosa, tener sentido común. Nunca hagáis una cosa que sea extrema. La vida siempre hay que darle un poco margen y tal, pero hay que ser, por otro lado, arriesgado. Hay que ser arriesgado, pero serio. Yo me arriesgo, pero no sé que voy a trabajar, sí que voy a trabajar. ¿Que no se gana? Pues no se gana, pero por lo menos nadie puede decir que no he trabajado, nadie puede decir que no tengo seriedad, o sea, que no tengo organizado la cosa, porque está organizado. El que quiera verlo, que lo vea. Luego, pues, ganamos o no perdemos, lo de siempre. No voy a comentar aquí ahora porque ya tenéis ganas de marcharos, pero las famosas críticas de la Olimpiada de Barcelona, todo tiene significación. Al final no se ganó porque no se jugó bien durante 15 minutos en el primer partido, pero ya está. Y muy bien, por supuesto que soy el responsable de toda esta historia, pero todo eso es nada más. En esas posiciones, en 2 sitios me ofrecieron ser funcionario de la Federación. Yo podía haberme quedado de funcionario ahí en el despacho, firmando no sé qué, lanzando papeles por todos lados. No podía hacer eso. Y entonces, en unas veces tienes la posibilidad de continuar enseguida, entonces tienes que esperar, la vida de cada uno es lo que hay. Pero si tú no estás preparado para ello, si tú no sabes lo que quieres, si tú no sabes lo que los demás esperan de ti, tienes más problemas para poder decidir correctamente. Por lo demás, encantado de estar aquí con vosotros, mucha suerte a todos en vuestra vida futura y nada, a ver si nos vemos ahí en el Campeonato del Mundo de Badminton. Venga, gracias. La siguiente clase, Jorge, ¿tenemos un poco de tiempo? Mira, un poquito de descanso. La razón por la que quiero las hojas es que es importante para mí conservarlas, pero sobre todo es información especial. No puede pensar que un periodista de eso y Pedreira era un poco ¿Sabéis cuando fue la oportunidad de ver a Pedreira más rápido? Íbamos en ello por el monte porque llegaba tarde a los entrenamientos de la pretemporada y no 3 días tarde. Entonces durante una semana hicimos un trabajo especial y yo me iba a poder correr al monte.